Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estela Estudio una vez más. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la última unidad de Introducción al Derecho. Bien, esta unidad es la unidad número 12 que nos va a tratar de la Ius Filosofía, la importancia de la Ius Filosofía, las preguntas centrales del derecho, Ius Naturalismo, contenido y caracteres o características. Principales escuelas, vamos a ver que a medida que se va desarrollando la Ius Filosofía, el derecho natural va pasando por varios periodos, entonces se le va a llamar principales escuelas. Su resurgimiento dando entrada al Ius Positivismo, es decir, al normativismo. Vamos a ver algunas notas distintivas propias y algunos autores. Bien, comenzamos con el punto número 1 de esta unidad número 12. Importancia de la Ius Filosofía. Resulta que cuando nosotros estudiamos esta materia de Introducción al Derecho, vamos a ver de que, como vimos en unidades anteriores, el derecho está compuesto por un conjunto de normas, ¿no? que trata de regular la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Entonces, estas normas particulares van a estar cargadas de valores, es decir, van a perseguir valores éticos de la sociedad en la que estamos situados actualmente. Por ejemplo, no van a ser las mismas normas jurídicas de acá de Argentina que las que rigen en Irán. Entonces, nosotros vemos acá la importancia de la Ius Filosofía. La importancia de pensar el derecho desde la filosofía le da sentido, justifica y brinda razones para obedecer al derecho. Recordemos que ius significa lo justo, según las concepciones sociales y las decisiones de los expertos de la justicia. En la antigua Roma, el término ius tuvo diversos significados a lo largo de su historia. Ius de derecho objetivo, conjunto de normas que constituyen un ordenamiento jurídico, es decir, este derecho positivo que está legislado, positivizado y que lo encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, la formación de un buen abogado no se satisface con aprender el conjunto de normas, se completa con la reflexión constante y la búsqueda de las razones del derecho, esas que nos brindan una guía certera para buscar y encontrar respuestas de las complejas realidades del hombre. Es decir, que a los que estamos estudiando el derecho, abogados, no nos basta con saber solamente las normas y aplicarlas. En este caso, los que dictan las sentencias serían los jueces, pero nosotros como abogados no nos tendría que bastar solamente con analizar el caso y plasmarlo en las normas, sino tenemos que ir mucho más allá, tratar de perseguir aquella justicia. Pero para cumplir la justicia, nosotros tenemos que cumplir otros valores, que eso lo vemos en el plexo valorativo de Cossio. La seguridad, el orden, la paz, el poder, la solidaridad, la cooperación, entre otros. Entonces, nosotros tenemos acá diversos autores que dan distintas definiciones de la filosofía del derecho. Por ejemplo, tenemos a Camilo Teil, que nos dice que la filosofía del derecho es una disciplina filosófica que estudia el derecho entendido como orden exigible. La filosofía, lo que trata de decir Camilo Teil, es que la filosofía del derecho es una disciplina filosófica, es decir, es una rama. Está la filosofía y dentro de ella está la filosofía del derecho, que enuncia su necesidad para guiar en su contenido. Es decir, que es necesario. Stambler nos dice que la filosofía del derecho son doctrinas generales sobre lo jurídico que se pueden proclamar con pretensiones de alcance absoluto. Es decir, lo que trata de decir Stambler al decir que la filosofía del derecho son doctrinas generales sobre lo jurídico que se pueden proclamar con pretensiones de alcance absoluto es la filosofía del derecho es un conjunto global de concepciones teóricas generales referido a lo jurídico que buscan llegar a todo el derecho. Del Vecchio Giorgio nos dice que la filosofía del derecho es el derecho con sus ingredientes universales. Traduciéndolo sería que la filosofía del derecho contiene los valores necesarios, porque recordemos que la filosofía
Es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad hacia el sentido del obrar humano. Entonces, la filosofía del derecho contiene los valores necesarios a seguir, es decir, el contenido axiológico. Recordemos que la axiología es una rama de la filosofía que se encarga de saber los valores para regir las conductas humanas en interferencia intersubjetiva. Entonces, la filosofía del derecho contiene los valores necesarios a seguir para regir las conductas humanas en interferencia intersubjetiva. Ferarter Mora José nos dice que la filosofía se ocupa de la definición, origen, fundamento y el desarrollo del derecho. Por ejemplo, la filosofía se encarga del sentido, raíces, sustento y avance del derecho. Osorio Manuel nos dice que la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que tiene por objeto el conocimiento de la esencia y fundamento de las ciencias jurídicas particulares. Entonces, la filosofía del derecho es una rama de la filosofía. Tenemos la filosofía y de ahí se desprende la filosofía del derecho, que tiene por fin desentrañar aquellos valores y justificar las ciencias jurídicas particulares. Ahora nosotros vamos a ir a las preguntas centrales del derecho. Estas son dos preguntas formuladas según Kaufman Arthur, que nos dice: ¿qué es el derecho justo? ¿Y cómo conocemos y cómo llegaríamos a alcanzar ese derecho justo? ¿Cómo lo realizamos? Bien, partiendo de lo que es el derecho justo, es muy complejo determinarlo cuando algo es justo, y también vamos a ver lo que se desata a partir de estas dos preguntas, de cómo queremos conocer y realizar aquel derecho justo. Primero comencemos con qué es la filosofía. Es una visión suficientemente amplia y profunda como para poder entender los problemas jurídicos y sugerir algunas respuestas de los mismos. La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental, estudiando las esencias, causas primeras y fines últimos de las cosas. De estas dos preguntas surgen dos tareas de la filosofía del derecho. Es desarrollar una teoría de la justicia racional como medida de valoración para el derecho positivo. Es decir, que vamos a desarrollar una teoría, es decir, un conjunto de definiciones, una investigación para valorar aquel derecho positivo que hoy no está reglamentando. Y también desarrollar una doctrina sobre la validez del derecho, que consiste en buscar los fundamentos del derecho y responder por qué hay que obedecerlo. Puede ser que hoy en día rigen algunas normas jurídicas que no son del todo, que no defienden aquellos derechos humanos como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se desatan estas preguntas y las tareas de la filosofía del derecho: desarrollar una teoría de la justicia racional como medida de valoración, es decir, que va a existir esta teoría de la justicia racional para encargarse del derecho positivo, es decir, hacer un seguimiento. La teoría de la justicia racional va a hacer un seguimiento al derecho positivo. Y a partir de ello se va a desarrollar una doctrina de la doctrina sobre la validez del derecho, que consiste en buscar los fundamentos del derecho, es decir, aquellas respuestas o que justifiquen al mismo derecho, y también por qué hay que obedecerlo, qué razones tenemos para obedecerlo. Vigo afirma que los problemas de la filosofía del derecho contemporáneo son ontológico, es decir, el concepto de derecho; axiológico, criterios para decir el derecho; gnoseológico, sus modalidades; y filosófica, científico y prudencial. Lógico jurídico, tenemos razonamientos, normas y ordenamiento; y el semiótico jurídico, la semántica, la sintáctica y la pragmática. También la filosofía del derecho busca responder qué es el derecho, para qué sirve el derecho y cuál es el fundamento del derecho, a partir de las cuales se elaboran ciertas concepciones como iusnaturalismo e iuspositivismo. Recordemos que el concepto mismo del derecho lo vimos en la unidad número 3, que decía así: el derecho es un sistema de normas coercibles
que rigen la conducta humana, recordemos que siempre lo humano rigen la conducta humana, en interferencia intersubjetiva, es decir, tenía que estar exteriorizado, para realizar en dichas conductas determinados valores propios del derecho. Es decir, que el derecho, recordemos que estas normas jurídicas están cargadas de valores, que lo vemos en la unidad 6. Conducta de determinados valores propios del derecho. A tal fin, las normas aludidas prescriben qué conductas son ilícitas, es decir, nos dicen, por eso tenemos un código penal, que nos dicen qué conductas no están permitidas, reconociendo implícita o explícitamente como lícitas a todas las demás. Respecto de las conductas lícitas, por ejemplo, nos dicen cómo se deben realizar y, por otro lado, las conductas ilícitas, qué sanciones se nos va a imponer mediante el ordenamiento jurídico. Cuando a nosotros se nos nombra la parte de iusnaturalismo, este concepto está relacionado a otros conceptos jurídicos como derechos humanos, naturaleza humana, valores jurídicos, justicia y bien común. Entonces, ¿qué es la ontología? La ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de la existencia de las cosas. Por ejemplo, lo que le es esencial un triángulo para su existencia es el estar conformado por 3 ángulos. Acá, cuando comenzamos con el iusnaturalismo, existen 4 periodos de desarrollo de la ciencia del derecho natural, con todos los matices y variantes que caracterizan a los distintos pensadores que sostiene la doctrina del derecho natural. Lo que a todos ellos define es el acerto de que el derecho vale y consecuentemente obliga, no porque lo haya creado un legislador humano o tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínseca en su contenido. Entonces, primero vamos a comenzar con el derecho natural antiguo, que se divide también en varios periodos. Por ejemplo, el periodo mítico, presocrático, sofista, Sócrates, Platón, Aristóteles, la escuela estoica, y después vamos a comenzar con el derecho natural cristiano, la patrística, San Agustín, la escolástica, Santo Tomás de Aquino, que se inspiraba mucho en Aristóteles, y venimos con el derecho natural racionalista, las características del derecho natural y por último el resurgimiento o renacimiento del derecho natural. Entonces, comencemos con el derecho antiguo. Periodo mítico. La justicia y el derecho fueron personificados en divinidades, expresando que no se basan en una ley, esa famosa ley que hoy nosotros podemos ver en nuestra Constitución Nacional, o en una ordenanza, en un tratado internacional. No la conocían en ese momento así, sino que eran personificados en divinidades, es decir, los famosos dioses, que serían realidades anteriores. Por ejemplo, Temis es la personificación y diosa de la ley, la voluntad y justicia divinas en la mitología griega. Los olímpicos le tenían en gran estima y a menudo se sentaban junto al trono de Zeus para darle sabios consejos. Ocupó el puesto de oráculo en Delfos antes de ceder sus poderes proféticos a Apolo. Algunos epítetos comunes de Temis son Gaia, Temis, tierra y derecho. Temis era hija de Urano, cielo, y Gea, tierra, y segunda esposa de Zeus. A menudo se la representa con la espada de la justicia y una balanza, esa famosa imagen que vemos, por ejemplo, puede ser en Google, en Pinterest, y una balanza, símbolo de la ley y el juicio que dicta. Ahora vamos con presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Como Pitágoras y Heráclito, estos elaboraron pensamientos e ideas cosmológicas, intentando encontrar un fundamento en las cosas naturales, es decir, encontrar este derecho natural en cosas del cielo, en la misma naturaleza. Es decir, nos vamos saliendo un poco de lo divino, de la personificación de la divinidad, como en el periodo místico. Ahora vamos con los sofistas. Comenzaron a hablar de la naturaleza como medida de la conducta humana, corriendo el eje hacia lo humano. También aportaron la distinción entre lo que es justo por naturaleza y lo justo por ley. Ahí se va dividiendo. Por justo entendieron lo ajustado a la naturaleza y a la legalidad vigente. Es decir, lo que se entendía como justo en esa naturaleza y la legalidad durante ese tiempo.
Luego viene Sócrates, que sostuvo que el hombre bueno es sabio, es el hombre sabio. Afirmó su fe en la justicia superior, para cuya validez no es necesaria que se sancione una ley, es decir, como que ya está sobredado, sobreentendido. El deber del ciudadano es la obediencia de las leyes, por más que es de la polis, aunque sean injustas. Platón sostenía que la ley debe ser verdadera y procurar el bien común. El Estado es un organismo perfecto con completa unidad en el que debe reinar la armonía que se consigue con la virtud justicia, entendida como relación armónica de las diversas partes de un todo. Este contrapone la ley justa a la positiva, siendo la A justa medida de la positiva. La ley positiva no puede tener valor alguno si no incluye a la justicia. Aristóteles decía que observaba la sociedad política en su conjunto, que se ve que es de un origen natural, tiene misma fuerza en cualquier lado, la justicia. Y la parte legal estableció la distinción entre lo que es justo por naturaleza y lo que es justo por declaración de la ley. La escuela estoica cree en el mundo que se compone de dos principios, es decir, el elemento natural es un producto de cosas divinas y da, en cambio el elemento material es un sustrato de él. La identificación de la ley natural como dictámenes de la recta razón humana, es decir, reglas, la ley moral o ética propia del hombre racional, y el enlace de la ley natural con la razón divina, con el logos divino que ordena y gobierna el mundo. Afirmaron que el derecho natural está impreso en la naturaleza, que ésta es el parámetro para determinar lo justo y lo injusto. Siempre entonces eran naturalistas, los humanos nos debemos guiar por el derecho natural, que es universal, que es lo mismo para todo el mundo, y que solo la ley buena, la que está de acuerdo con el derecho natural, es propiamente ley. Ahora entraríamos con el derecho natural cristiano. La patrística es el pensamiento de los padres de la Iglesia. Estos afirmaron que existe una ley natural común a todos los hombres, impresa en la razón, mediante la cual los hombres disciernen entre lo que es el bien y el mal, lo honesto y lo deshonesto. El contenido de la ley natural es siempre el mismo, es decir, que no cambia. La ley natural es de Dios. Las conductas contrarias a la ley natural son malas e injustas, y hay dos clases de leyes, naturales y positivas. Las positivas deben obedecerse salvo que contradigan las leyes naturales, porque la positiva deriva de lo que es la ley natural, que es dada por Dios. San Agustín, las ideas que sostenía eran: la doctrina centrada en Dios, principio de las cosas creadas, la creación de un universo armónico, equilibrado y ordenado. El orden es la realización de la ley, esta exposición del orden. Existe una ley universal que rige a todos los seres, esta es una ley eterna. La ley eterna es universal y es conocida por el hombre porque se encuentra en su razón. De la ley eterna deriva cuanto hay de justo, legítimo en la ley humana. La escolástica sostiene que existe solamente el derecho natural, el propio del hombre, el derecho de la razón. Santo Tomás de Aquino dice que el pensamiento escolástico distingue 4 tipos de leyes. La ley eterna, que es el fundamento de toda ley. En Dios existe la razón de cuántas cosas han de ser realizadas. Es la razón que impulsa y mueve todas las cosas a realizarse. Rige y gobierna el orden de toda naturaleza. Está en Dios nada más. Por otro lado, la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Es decir, este también está en el humano. La ley humana se justifica si se ajusta a la ley natural. Si no, no tiene carácter de ley. Contiene un primer principio. Se debe obrar y proseguir el bien, evitar el mal. Esta tiene características propias. Por ejemplo, cognoscibilidad, es decir, es de conocimiento por la razón humana, es universal para todos los sujetos. Inmutabilidad, permanece siempre igual, no presenta cambios. Indelebilidad, son imborrables. Los principios que se dan en la ley natural, que viene ofrecida por la ley eterna, son imborrables. Ley divina, es decir, emanada de Dios y manifestada mediante revelaciones. Sus preceptos están contenidos en la ley natural.
La ley humana, ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Para ser verdadera debe derivar de la ley natural. El ius natural es lo justo natural y proviene de la naturaleza misma de la cosa. Luego tenemos el derecho natural racionalista, que surge de la escuela natural moderna del derecho natural. Tenemos una génesis del derecho natural moderno. Cobra importancia y extensión el derecho natural. Se lo reconoce al derecho natural como ciencia de los principios y ley básica de la convivencia social. Exalta fuerza de la razón y admite una estructura racional necesaria del universo. Surgen tratados de derecho natural poco jurídicos. Además, se adapta como instrumento para la transformación de las estructuras básicas de la sociedad, lo que devino en la filosofía política y social. Tenemos tendencias del derecho natural moderno. Derecho natural como natural libertad o ausencia de vínculos. Es la esfera del poder que tiene el hombre en virtud de su naturaleza. El derecho natural como dictamen de la recta razón humana que señala la norma adecuada al hombre. Tiene 3 periodos. El primer periodo consiste en que el derecho natural está entregado a la prudencia y moderación del gobernante. El segundo periodo hay una división de poderes. Y el tercer periodo, la protección del derecho natural, solo puede concedérsela la voluntad general del pueblo. Primer periodo, el derecho natural es entregado al gobernante. Luego del gobernante, en el segundo periodo, hay una división de poderes. Y como tercer periodo está la protección del derecho natural, que se le fue dado al gobernante y que luego lo dividió. Hay una división de poderes. Solo puede concederse la voluntad general del pueblo. Las características del derecho natural en estos periodos. Se conciben 2 órdenes que confluyen en la sociedad, derecho natural y derecho positivo, como totalmente diversos. Es rígido y histórico, separado de las circunstancias. El hombre no será un ser social, sino sociable. Hombre en estado natural. El origen de la sociedad y el poder no es natural, sino producto del consentimiento, contrato social. El punto de partida es un concepto de naturaleza en sentido empírico. En un concepto de naturaleza en sentido empírico sensible. Hay una autonomía respecto de la teología separando moral de derecho. Resurgimiento o renacimiento del derecho natural. El renacimiento del derecho natural en el siglo XX se produce una reacción antipositivista, caracterizada por el retorno al naturalismo. Según Radbruch, propone la naturaleza de las cosas como fundamento de la progresiva transformación de una relación vital en una relación jurídica y de una relación jurídica en una institución jurídica. Esta institución no deriva del objeto del derecho positivo, sino de los hechos de la naturaleza, de la costumbre, tradiciones, etc. Esta naturaleza de las cosas no es una fuente del derecho, pero se establece límite al legislador cuando éste no puede obligar a nadie a algo de cumplimiento impositivo, es decir, que no esté positivizado, que no esté acorde al ordenamiento jurídico. Además, cumple un papel supletorio en los casos de lagunas del derecho, es decir, en vacíos. Esta búsqueda de los fundamentos de las instituciones jurídicas en la naturaleza de las cosas significa un rechazo al positivismo jurídico, a partir de un punto de vista iusnaturalista. Venimos con el punto 2, que ahora va a tratar del iuspositivismo, es decir, el normativismo, sus notas. El iuspositivismo consiste en sostener que el único derecho que existe es el positivo, un derecho histórico hecho por los hombres y que varía con las modificaciones y diferencias que una sociedad tiene en relación a su propio pasado a otras sociedades. Hay muchos tipos de normativismo, porque existen muchos tipos de normas, y hay visiones diferentes acerca de cómo entenderlas. A partir de la concepción iuspositivista, se fueron desarrollando diversas escuelas que se diferencian unas de otras según en qué aspecto de la realidad histórica encuentran el derecho. La tesis que comparten todas estas escuelas son que el derecho es únicamente el derecho positivo, o sea, la única admisión es el derecho positivo, entendiendo por derecho positivos los ordenamientos vigentes. La calificación de algo como derecho es independiente de su justicia o injusticia, es decir, puede ser justo o injusto. Entonces, las características que comparten todos estos
las tesis de las escuelas ius positivistas son que el verdadero derecho es el derecho positivizado, normativizado y que puede ser justo o injusto. El ius positivismo se contrapone al ius naturalismo porque considera que el derecho creado y modificado exclusivamente por actos humanos. En cambio, el ius naturalismo sostiene que el derecho emana de ciertas leyes o principios inmutables para todo tiempo y lugar. Teoría pura del derecho, según Kelsen, es una teoría del derecho positivo en general que procura determinar qué es y cómo se forma el derecho. Quiere conocer únicamente su objeto, pura porque pretende constituir una ciencia que tenga, por eso se le llama teoría pura, es decir, constituir una ciencia que tenga como objeto único el derecho, liberado de todos los elementos extraños de otras ciencias. Propone la depuración de la ciencia judicial. Entonces, Kelsen recurre a dos depuraciones. La primera va a consistir en de las ciencias naturales y de la sociología jurídica, y la segunda va a recurrir a la depuración de la moral, de la política de la justicia y toda ideología. La primera depuración de las ciencias naturales y la sociología jurídica es que primero se debe separar al hecho del sentido jurídico, y Kelsen nos dice que el contenido jurídico de un hecho, es decir, el suceso exterior, lo recibe de una norma superior que se refiere a él mediante su contenido. El acontecimiento, hecho natural, en cuanto tal, no es objeto de la ciencia jurídica. Después se debe separar el deber ser del ser, es decir, lo que correspondería ser de lo que se hizo. Y Kelsen dice que el tipo de enlace de los hechos es la causalidad, tiene que ser, y el de la norma jurídica es de imputación, el deber ser. La imputación no refleja algo que efectivamente ocurre, es la atribución de una consecuencia jurídicamente significativa, la sanción a un hecho previsto como antecedente. La segunda depuración, es decir, de la política, de la moral, de la política de la justicia y toda ideología, es conocer el derecho, no su formación, ni cómo ni por qué. De este modo, la ciencia jurídica se mantiene alejada de toda ideología política y también de toda especulación sobre la justicia, porque esta no es teorizable, porque es un ideal racional. Entonces, la estructura de la norma jurídica sería fórmula. Si es A, debe ser B. Para Kelsen, las normas son juicios hipotéticos imputativos. Establecen una relación entre un hecho condicionado hipotético, puede ocurrir o no, y al que se le atribuye una consecuencia. En relaciones imputativas, ya que se atribuye, es decir, imputa, agrega una sanción, que sería la consecuencia, y un antecedente condicional o hipotético, la transgresión. Entonces, la parte de lo hipotético sería la transgresión, lo hipotético imputativo que imputa, atribuye una sanción. La sanción era el acto coactivo del Estado que consiste en la privación de un bien o la pérdida de la libertad. Para él, es decir, para Kelsen, además existen dos tipos de norma. La primaria, que tiene la nota de coacción. Dado un hecho ilícito, debe aplicarse una sanción. Y la secundaria estatuye el deber jurídico. Bajo ciertas condiciones se debe prestar o conducirse de un modo determinado. Según Kelsen, la verdadera norma jurídica es la norma primaria, es decir, la que imputa algo. Hipotético imputativo. La norma que impone la sanción en caso de que se cometa la transgresión. Hecho antecedente antijurídico que condiciona la aplicación de la sanción. El responsable es la persona a la cual se le aplica la sanción. En la teoría pura, el derecho subjetivo queda reducido, es decir, queda dentro, incluido en el derecho objetivo, es decir, forma parte del derecho subjetivo dentro del derecho objetivo. Esta es una consecuencia de la propia estructura de la norma. Tenemos el derecho objetivo dentro del derecho subjetivo, ya que uno de los integrantes de la norma jurídica, derecho objetivo, es el deber jurídico, opuesto a transgresión, y este es simplemente la norma en su referencia al sujeto, en su relación con el individuo al cual prescribe una conducta. La persona o sujeto de derecho es una noción creada por la ciencia del derecho, es el centro de imputación normativa. El ordenamiento jurídico, recordemos que es un sistema, es decir, es un conjunto de normas, de cosas que están ordenadamente relacionadas entre sí. Por eso se dice que el ordenamiento es un sistema de potencias e impotencias jerarquizadas y sistematizadas. Eso lo vemos en la unidad número 7. Que contribuyen en determinado fin, tienen un fin inmediato. Sus componentes, las normas y principios, se relacionan ordenadamente entre sí.
por lo que se denomina ordenamiento jurídico. Las relaciones que se observan en él son verticales de jerarquía y horizontales de coordinación. El sentido jurídico de un hecho está dado por una norma jurídica cuyo sentido se refiere a ese hecho. Todo hecho jurídico nos remite a una norma, es decir, nos conduce hacia una norma, con lo cual toda norma nos remite a otra norma, es decir, las normas inferiores están justificadas en las normas superiores. Esta relación entre normas es la dadora del significado, de fundamentación, de validez. Y recordemos que para que una norma tenga legitimidad tiene que estar socialmente aceptada por los individuos que conforman la sociedad. Kelsen elabora la pirámide en donde las normas superiores son más generales y abstractas y van fundando a las normas inferiores. En tanto, a medida que se desciende, son más particulares y concretas. Aquellas superiores condicionan el contenido posible de las normas inferiores. Entonces, según el esquema de Kelsen, la pirámide de Kelsen, nosotros tenemos la norma fundamental abstracta, que es obedecerás al primer legislador, las normas fundamentales concretas, que son las constituciones de los padres de la patria, la constitución vigente, los tratados internacionales, las leyes, decretos, las sentencias judiciales y ejecución de la sentencia. Ahora entraríamos con Hart con el normativismo, que plantea una norma social, se da un comportamiento regular y aceptación de este. Por lo tanto, el derecho no sería un conjunto de órdenes respaldadas bajo amenazas. Las normas cumplen una variedad de funciones primarias y secundarias. Hay una separación entre el derecho y la moral, pero toda organización social debe contener ciertas reglas de conducta. La teoría del contenido mínimo del derecho natural, norma jurídica, no por razones morales, sino porque el propio le otorga validez. El derecho no tiene un carácter cerrado. Entonces, como nos plantea una norma social, es decir, que debe estar mínimamente aceptada por la sociedad. Entonces no sería todo bajo amenazas. Las normas cumplen una variedad de funciones, es decir, primarias y secundarias. Hay una separación entre el derecho y la moral, y la teoría del contenido mínimo del derecho natural. Hay una norma jurídica no por razones morales, sino porque el propio le otorga validez. Y el derecho no tiene un carácter cerrado, es decir, abierto a otras disciplinas. Y con eso estaríamos terminando la unidad número 12 de Introducción al Derecho. Las dudas las pueden escribir en los comentarios. Nos encontramos en un próximo episodio aquí en Ana Lucía Estela Estudio. Chau.